Habíamos llegado hasta esta fase del objeto. Les recuerdo que el objeto del ejercicio no es hacer calzar perfectamente y realista el objeto con el contexto, sino que buscar las herramientas que lo hagan de alguna forma pertenecer, con la sombra, con el enfoque, con la perspectiva. O sea, si el objeto tiene una perspectiva errónea, está mal ejecutado el ejercicio. Si el objeto no arroja sombra o de alguna forma no reconoce la iluminación del lugar, no está bien aplicado el ejercicio. Si el objeto se ve atemporal o de alguna forma se ve como accidentalmente puesto en el lugar, no tiene objetivo. Recordemos que en los contrastes ustedes eligen los escenarios, por lo tanto, la forma como insertan el objeto tiene que ver directamente con cómo ustedes elijan el escenario. Si va a estar colocado encima una paila, ¿cierto? Que se está haciendo un huevo frito, el objeto tendría que ser el embrión de ese huevo, por poner un ejemplo. O estar en una burbuja del aceite o qué sé yo. Es parte de la historia que ustedes van a contar. Por eso el ejercicio también tiene una historia detrás de esto, que de alguna forma le dando un sentido a la narración, dándole un hilo conductor a esta experiencia. Bueno, me basta decir que la historia también tiene que ver con la capacidad de poder contar una historia en un documento de arquitectura, que hace exactamente lo mismo que sus láminas de taller. Empieza con un elemento inicial y después termina cuando se desenlaza con su propuesta en cuestión. Todo eso vamos a ir trabajando con respecto a la diagramación y con la forma como uno es capaz de narrar en un trozo de papel una historia, gráficamente. Ya tenemos en Photoshop, ¿cierto? Que anteriormente habíamos ocupado la herramienta edición transformar para distorsionar el objeto y para hacerle un flip vertical y generar esta sombra. Para generar esta sombra ocupamos imagen, ocupamos los ajustes, desaturamos, ¿cierto? Llevamos esta imagen que está acá a un tono de blanco y negro, ¿cierto? Modificamos los contrastes para llevarlo, eliminar los grises y llevarlo solamente a una escala de negro y blanco, o blanco y negro, y con eso quitamos opacidad en la zona de las capas con el fin de hacerla aparecer. Está en un 70%, esto podría ser aún más fino. Pero si nos damos cuenta, porque esta foto es objeto de un fotomontaje, claro, un fotomontaje a nivel profesional, porque se produjo una distorsión, se ocupó la textura de agua, como nosotros ocupamos la textura acá, ¿cierto? Que lo ocupamos con el bote de pintura, y su capacidad de ocupar patrones y no colores. En la clase pasada nosotros tomamos una textura, recuerdan eso, ¿cierto? Tomamos una textura, la convertimos en un patrón y eso lo convertimos como parte de nuestro pincel. Funciona súper parecido a lo de clonar, porque lo de clonar se toma esta sección y yo voy moviéndola con respecto al objeto. Lo que voy a hacer es que primero vamos a partir con clonar y voy a tomar una de las áreas que nosotros ocupamos con la textura en cuestión que trajimos a exterior, que fue una, me parece que parte de esta agua que está siendo absorbida por la arena. Toda esa distorsión de luz fue la que nosotros ocupamos como una región, que me parece que es de esta zona de acá. Entonces primero vamos a identificar dónde quedó esa superposición. Y esta es la capa. La región quedó directamente asociada. Esto es un error porque esa textura, quizás por la velocidad quedó ahí, pero esto debería haber quedado una capa nueva. Debería haber sido un layer 3 y haberse llamado textura superpuesta para poder apagarla o prenderla. Lo que hicimos acá es que, como yo lo coloqué sobre el objeto original, ahora yo no puedo recuperar el objeto original, está pegado con esta textura. Ahora vamos a reparar ese error y textura. Vamos a quedar esta capa, textura. Y vamos a trabajar sobre ella. La muestra está acá con un color celeste, lo cual nos indica que estoy trabajando en esta capa. Y me voy a acercar al área en cuestión. Pero la gran diferencia es que lo que hicimos la vez pasada es que nosotros nos colocamos sobre el layer 2 y ocupamos varita mágica. Con varita mágica, con una tolerancia de un 50%, cuando pinchamos sobre una zona, nos elegía toda la gama de colores que le aparecía. Porque estaba comprimida. Como tiene un 50%,
la varita mágica toma más del color que el que está confinado en esta línea. Por lo tanto, habría que bajar la tolerancia para que se encuentre solamente en este sector. Esta técnica ya no la puedo ocupar, porque como acá yo tengo la textura, hay muchas tonalidades de color, por lo tanto no me es fácil seleccionar esta región completa, no tiene un solo tono, tiene muchos tonos. Independiente de eso, yo puedo modificar mi tolerancia a un 50%, voy a quitar esto. Acá hay un tema del que no habíamos hablado. Todas las herramientas de selección tienen como una subfamilia. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo ocupo rectángulo de selección, ¿cierto? Hace una primera opción y cuando ocupo cualquiera de las herramientas de selección, puede ser rectángulo, puede ser el lazo, puede ser varita mágica, arriba encuentro 4 iconos que tienen que ver con una selección individual, una suma, una resta o una intersección de una siguiente geometría. Por ejemplo, si yo lo dejo en una selección nueva, ¿cierto? O única, yo presiono en un lado y desaparece esta selección original. Si coloco la adición, yo voy agregando selecciones. Y esto no solamente queda acotado a esa herramienta de selección, sino que yo puedo ocupar, otra herramienta. ¿Ah? ¿Cómo es eso de adicionar? Acá arriba, ¿ve el cursor, no, Jorge? Sí. Te fijas que hay 4 iconos. Bueno, ahora vamos a ir al segundo, que significa adicionar. Yo me cambio herramienta y marco nuevamente que quiero adicionar una superficie. Entonces yo empiezo a trazar una superficie, ¿cierto? Que va a ser aleatoria y me la adiciona. Al revés, si yo digo, ¿sabéis qué? Por un error me pasé en la textura y me queda toda esa superficie fuera del objeto, me cambio a restar. Y le resto superficie. Cada vez que se ocupa el lazo poligonal, si se fijan, está la cruz y me muestra una pequeña rayita. Eso significa que me agrega un segmento. Cuando llego al final del objeto, pone una circunferencia. ¿Se alcanza a ver o no? Esa circunferencia indica cerrar región. Y ahí cierra y se convierte en una área. Como esta área de resta, esta área me sirvió para yo quitarle, ¿cierto?, parte de la selección original. Y finalmente tengo intersección, que como su nombre lo dice, si trazo una región, una región X y tengo la intersección, lo que va a sobrevivir es lo que está intersectado entre las dos regiones. O sea, estas operaciones son súper simples, pero en algún momento le van a encontrar la utilidad, porque así funciona el Photoshop. Tiene sus herramientas, son súper elementales, como tener un bisturí o tener un borrador de marco. Y en algún momento preciso van a saber qué es lo que necesitan. Porque van a tener que recortar un espacio muy delgado o van a tener que seleccionar una región y excluir una parte interna de esa selección para poder sustituirla con otra cosa. Bueno, lo que vamos a hacer acá es que colocamos nueva. Vamos a ir al lazo. Y me voy a acercar y voy a seleccionar manualmente, ya que está igual es una geometría bien definida. Voy a seleccionar esta área. Voy a tomar la herramienta de clonar. Y lo que voy a hacer es que acá también tengo opacidad y tengo el flujo de clonar. ¿Qué es lo que significa esto? Esto tiene que ver con la resolución con la cual va a ser clonado. Por lo tanto, si yo a opacidad le doy un 100% y al flujo, ¿cierto?, que es como si esto fuera un aerógrafo, le aplico el 100%, va a clonar exactamente
Si no se alcanza a ver esa lectura. Exactamente ese color. Por ejemplo, si yo me acerco a esta línea, me va a sustituir con esa textura. Se fijan que lo que yo estoy moviendo, por ejemplo, si yo quisiera tomar y lo único malo de esta herramienta es que se mueve dentro de este mismo objeto, por lo tanto yo puedo clonar dentro de este mismo espacio, lo que significa que yo para poder traer una herramienta, es decir, para poder modificar, porque clonar tiene que ver con reparar un objeto. Por ejemplo, si yo tuviese esa área menos me voy al tampón, ¿se fijan la utilidad del tampón? Ahora, ¿cómo intervienen la opacidad y el flujo? Tienen que ver justamente con estos fenómenos. Por ejemplo, yo estoy tomando de mi área izquierda la superficie que quiero clonar, pero se produce una degradación al llegar a este punto. Por lo tanto, tener un pincel que actúe de forma tan dura no me está ayudando a lograr esa degradez. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es ocupar una degradez menor, ocupar un flujo menor, quizás modificar mi pincel y empezar paulatinamente a reconstruir esa degradez. Y ahora en la parte superior ya no tengo el problema de la homologación. Por lo tanto, puedo reconstruir esa escena. Y ahí responde un poco a la necesidad que tienes tú de reconstruir esa parte de cielo. ¿Te fijaste o estabas viendo tu pantalla? Estaba viendo otra cosa. Ya. Mira atentamente. Por eso es importante que si estamos transmitiendo esto lo vean acá y después ustedes se dedican a lo suyo. ¿Sí? Esto dura 15 minutos y después tenemos el resto de este primer bloque para practicar y hacer su consulta. Yo lo que hacía como agarraba una sección y la clonaba. Ya. Eso se hace con el botón Alt. Cuando yo tengo en estado nativo, ¿cierto? El tampón es solamente una cruz. Si presiono Alt, me agrega. En algunas versiones de Photoshop primitivas es como un cuentagotas, así como que yo con un gotario estoy extrayendo un poquito esa pintura para colocarla en otro lado. Pero las versiones más nuevas es como una especie como de diana de estas de objetivo, la que me está apuntando hacia dónde quiero tomar. Entonces lo que vamos a hacer es seguir completando esta nube hasta este segmento otra. Vamos a tratar de reconstruir todas las nubes con la herramienta de clonar. Nuevamente me voy a la herramienta de clonar, selecciono una porción de nube No y... me resulta, profe. ¿No te resulta? Espérame. Bueno, lo aconsejable es cuando uno empieza, espera un poquito, voy al tiro a ver qué es lo que ocurre. Cuando uno comienza la acción de clonar, lo primero que hace es empieza con un pincel más duro y después trata de alguna forma como maquillar las costuras que van quedando. Entonces, primero tomo esto. Y tapo de forma súper burda la nube. Cosa que si yo miro la imagen de cierta distancia parece como que fuera una tromba. O sea, se ve que hay una verticalidad en esta fusión. Hay una cicatriz. Y lo que vamos a hacer es disminuir la potencia.
Y ahora en este punto ya no es legible donde yo extraí la sección. Bueno, igual algo se nota acá y algo se nota acá, pero es cosa de tiempo de seguir depurando esa costura, que no se pueda leer dónde queda o no la cicatriz de la acción que acabamos de tomar. ¿Cuál es el otro? ¿Ya? Sí, tienen que fijarse en la capa que están trabajando, porque la clonación tiene que ver con la capa específica. Por ejemplo, para clonar en el fondo, yo me tengo que colocar en la capa fondo. Para clonar en mi objeto, ¿cierto? Dentro de este objetito tengo que estar dentro de esa capa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llevar una textura, por ejemplo, ya digo, ¿sabéis qué? Quiero tomar esta misma textura de esta esfera y llevarla dentro de mi objeto insertado. Lo que debería hacer es que voy a ocupar la herramienta selección, dejo apretado el cursor y digo, voy a hacer una pequeña selección elíptica. Y me va a llevar esta esfera. Control C, la voy a copiar. Me voy a ir al layer 2. Y como tengo esta que se llama layer 3, con layer 2 los voy a unir. Fijaron, cuando yo aplico clic derecho me entrega un montón de opciones. Y entre ellas es merge o pegar estas imágenes. Puedo hacer merge a dos imágenes seleccionadas o puedo hacer flatten a todo. O sea, pegar todo mi trabajo, llevarlo a una versión final, olvidarme de las capas y se pega en una sola. Y se convierte automáticamente, además de un objeto más liviano, a un objeto que ya no es más editable, porque no tengo capas que prender y apagar. Eso se hace como última instancia si uno va a exportar algún objeto y quiere uno dictaminar la forma como se van a unir, ¿cierto? A soldar todas las capas y no que lo interprete el Photoshop. Entonces ahora tengo este objeto. ¿Se entendió lo de unir o no? Lo hacer de nuevo. Control Z. Estos son dos objetos independientes. Pero necesito que sean uno porque lo quiero ocupar para clonar. Temporalmente después yo puedo recortar esta esfera. La voy a correr un poco más acá, eso sí, para que no me moleste. Control. Selecciono las dos, ¿cierto? Seleccionar varios objetos. Con control yo puedo ir agregando, eso es universal de todos los programas que tengan selección por casillero o por celda. Control y elijo mis dos layers. Clic derecho, merge y se convierten en uno solo. Por lo tanto ahora yo podría en esta capa ocupar el lazo, seleccionar el objeto. Esto les puedo mostrar dos aplicaciones distintas del clonar. Uno para reparar un escenario del cual uno cortó un elemento que no le servía y necesita reunir el cielo o el skyline de una ciudad o el pasto, si hay, no sé, pues puede haber un prado increíble y estar colocado una casa y uno dice, ¿sabes qué? No necesito la casa, necesito el escenario con el bosque, ¿cachai? Y esos prados para colocar mi proyecto ahí. Bueno, saco la casa, la recorto, va a quedar el recorte en blanco, tomo el clonador y empiezo a reconstruir todo el escenario para poder tener la libertad de colocar mi objeto donde quiera. Si es que no es un objeto masivo, porque si es un objeto masivo que tapa absolutamente la casa, no hay problema. Pero si el objeto de alguna forma ocupa transparencia y deja ver parte del fondo, necesito reconstruir para que se vea de forma natural. Profe, ¿se selecciona combinar los visibles? ¿Por qué no sale esa opción acá? ¿Tú aparecen seleccionar las dos capas? Sí, pues sale seleccionar las capas. ¿Cuántas capas tienes? Dos. Ya, pues, es que esas son las visibles, las dos que seleccionaste. Ya. Si tuvierais 10 capas y seleccionaste 2, te va a decir seleccionar estas dos capas que tú seleccionaste. Ya. Lo que pasa es que para efectos del Photoshop, esas dos o todas son lo mismo. ¿Cachai? Ya, entonces tengo esta capa con este objeto, tomo el clonador, Alt, selecciono la región y
Ahí le voy a colocar en todo caso 100% para poder llevarme la textura de una y después veo cómo tengo que soldar o reparar costura. Y una vez que ya tengo esto, puedo seguir. Ahí cometí un error. Se fijan que pudimos traer una textura desde otro punto. Ahora, y para cerrar este ciclo primario de Photoshop, vamos a ir a lo que son los filtros. ¿Han ocupado alguna vez un filtro? Un filtro lo que hace es tomar una imagen y modificarla dándole ciertas cualidades que vienen preseteadas. Por ejemplo, yo podría manualmente distorsionar una textura, por ejemplo, ocupar una brocha, hacer una capa semi-translúcida, ocupar no sé, una brocha de una pintura que como disuelta en puntos, hacerla más ruda, decir más rugosa, bajar la transparencia y hacer como que esto fueran partículas para hacer más difusa mi imagen. Y le coloqué una capa de maquillaje. ¿Qué es lo que hace el Photoshop? Es que toma y tiene una galería de texturas que vienen hechas con anterioridad. Filtros. Vamos a ocupar la galería y vamos a ocupar los filtros específicamente con el tema de la sombra. Porque la sombra todavía está muy suave y muy perfecta comparado con la distorsión que debería tener para estar puesta en el mar, como su hermana gemela que está acá, que esto sí es una sombra, y tiene puesto un poco de ruido y algún tipo de distorsión para hacerle parecer perteneciente, pero en realidad este surco de acá y estos fueron modificados a mano, y esto solamente es ruido que se colocó para hacer parecido, porque esta imagen no existe en realidad. A no ser que crean que en algunas playas hay esferas con agua flotando en el espacio y tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el reflejo, lo colocamos a trabajar acá. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir a la galería de filtros. Pero básicamente son estos mismos filtros que están acá, solamente que hace un preview para poder ir uno viendo cómo lo va a ocupar. Los filtros van desde, no sé, lo artístico, de ocupar un lápiz, esto, ya está, de hacer que sea como coloreado, de que sea pintura, con grano. Fijan, esto de alguna forma sirve un poco más, pero todavía no nos está dando lo que nosotros necesitamos. Como pintura de agua, ¿cierto? Va agregando cierta cantidad de textura, pero lo nuestro debería ir por la distorsión. Y acá uno puede modificar la cantidad de distorsión y la forma de cómo se va a comportar. Por ejemplo, la cantidad de resplandor que tiene o la cantidad de grano, si se fija. No sé si esto se ve en el... Se ve un poco, se ve mejor en la pantalla, pero si yo tomo y modifico la cantidad de grano, pasa entre ser una imagen súper suave a ser una imagen con harta suciedad, con harto elemento que esté como mostrando difusa esta sombra y no tan plana como la teníamos antes.
Pero hasta ahora tampoco no es útil, o sea, no es lo que nosotros andamos buscando en cuestión. Acá hay un filtro que se llama reticulación, que hace un efecto mucho más parecido, que entrega algo bien cercano a lo que nosotros estamos viendo anteriormente con la sombra del objeto que está al lado. Y con esto podemos modificar la densidad, el fondo y la capacidad de mostrar la textura del objeto. Vamos a llegar hasta acá con reticulación y vamos a ver cómo se ve. Ahora, reticulación nos está entregando un fondo blanco. Y ese fondo blanco no nos está jugando muy a favor. Una de las acciones que podríamos tomar es ir a selección y por gama de colores si se fijan con Fuzziness yo voy haciendo más sensible la herramienta. ¿Qué significa ser más sensible la herramienta? En que lo que hablamos de la gama de colores. Para el Photoshop todo es gama de colores y eso tiene que ver con la sensibilidad. Si yo tengo una degradación de una zona, esa zona implica un píxel, un tono 25 y todos los colores que están alrededor van adquiriendo otro tono dentro de la gama. Por lo tanto, entre más sensibilidad le voy dando, más tonos va agregando. Y por eso de alguna forma se va haciendo visible y me va mostrando como esa galaxia, ese clusters de elementos. Lo vamos a dejar en 100, pensando que es suficiente. Y si se fijan, aparecen seleccionados todos los recuadros blancos, que son los que yo necesito eliminar, para que solamente me dejen los negros y me permita solamente colocar esta porción de elementos sombra negros sobre el objeto y que no me muestre el blanco que está quitándome la visibilidad del fondo. Una vez que está hecho eso, control X y se van a aprender de nuevo. Y ya se va pareciendo mucho más al reflejo que tiene el otro objeto, ¿cierto? En la rugosidad. Está más decir que un proceso retocado de Photoshop para hacer pertenecer a una imagen perfecta, que no es lo que se está pidiendo para este ejercicio, toma mucho tiempo de análisis, de homologación de colores. Por ejemplo, acá viene otro paso. Mis sombras están trabajadas en la escala negro y la imagen, su degradación de colores va hacia el azul. Por lo tanto, mi siguiente paso es ocupar mi sombra y llevarla a la misma escala de degradación de colores de esta. Ya en ese paso, ¿cierto? Y trabajando porque la selección que hice yo no tomó perfectamente todo. Si yo tirara un fondo negro, a un fondo vamos a tirar un fondo de otro color, un color chillón. Con patrón todavía. Color. Si yo veo esta pequeña hormiga, las hormigas todavía tienen un pequeño halo blanco. Y eso es porque quizá el Fuzziness no debería haber sido 100, sino que quizá debería haber sido 150. Para que ampliara este rango y solamente me dejara el negro. Porque ahora lo que dejó es un gris que está entre el blanco y el negro, entonces hace que queden estos pequeños recortes. Y eso tiene que ver con la cantidad de píxeles que tenga una imagen, la depuración final que yo puedo llegar a tener.
Dentro del resto de la herramienta, por ejemplo, tenemos las de blur, ¿cierto? Que blur son hacer borrosa una imagen. Y acá hay toda una galería de tipos de difusión. Por ejemplo, que van desde una niebla normal hasta efectos de lente, ¿cierto? Hacer difuso como si fuera una cámara fotográfica, una cámara de video, un efecto de cámara, hasta Smart Blur o, por ejemplo, una técnica que está súper de moda que se llama Tilt Shift. ¿La han escuchado alguna vez ustedes? Tilt Shift es una técnica de sacar una foto y se agregan dos capas proporcionales de difusión en la parte superior y la parte inferior y superior. ¿Qué es lo que pasa? Que en el centro se crea un efecto óptico de que fuera una maqueta, como si fuera un pequeño modelito y una foto sacada en la realidad. Aprovechando que tenemos internet. Entonces es súper común sacar una foto, por ejemplo, arriba de un edificio, hacer tilt shift y hacer que la gente y los autos parezcan ser parte de una maqueta. Y un efecto visual. Es un efecto visual, el ojo lo interpreta de esa manera y tiene que ver con estas capas de difusión que hacen ver como que la lectura de eso fuera una escala más pequeña de la que estamos acostumbrados a nuestro ojo. Profe, ¿no es la misma que como que secan los bordes en la foto? ¿La que se ve como marina? ¿Pero qué hacen? Degradan los bordes. Sí, eso, claro, eso es aplicar un blur, un filtro de humo o de niebla. Ya. Acá hay varios ejemplos de la técnica en cuestión. Voy al tiro. Si se fijan en una imagen normal y tiene una capa en proporción, ¿cierto? De degradé y una inferior. Los chiquillos están con Felipe. Pero un poquito que estoy grabando la clase. Lo mismo pasa acá. Y esto es una foto de una playa. Y si se fijan todo lo que está en el centro parece que fuera un modelo y en realidad una foto real. La degradación, ¿cierto? De esta difusión de niebla en la parte superior y en la parte inferior hacen que se logre ese efecto. Pero no es nada más que un efecto. Y eso está dentro de las capas de blur. De hecho, uno de los filtros del programa se llama Tilt Shift. Ya viene preseteado, o sea, todos estos filtros son efectos que uno hace manualmente, pero estos vienen preestablecidos. Por lo tanto, hay mucho que explorar con respecto a la distorsión. Noise es cuando uno tiene, por ejemplo, una foto y la saca con una exposición mucho más baja de lo que debería en un ambiente que es muy oscuro y se ve esta grumo, ¿cierto? Se ve sucia la película o ruidosa. Con la exposición se refiere al tiempo que se saca dentro del lente. Sí, que deja pasar la luz dentro del lente. ¿Se entiende, chicos?